Buenas noches. Somos alumnos de la Universidad Las Peruanas, de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras del 9º semestre. El curso es Auditoría de Sistemas. Nuestro tema a desarrollar es facturación aplicada en el sistema de software IDEA. Nuestros integrantes: Jiménez, Maita, Shirley, Melanie, Luque, Quispe, Condori, Diana, López, Cana, Soledad, Fiorella y quien les expone, Yucra, Anca, Cintia y Udel. A continuación les vamos a dar una breve introducción sobre lo que es facturación. Como sabemos, la facturación en las empresas es de suma importancia, toda vez que la mayoría de las mismas realizan sus ventas utilizando el sistema de crédito, lo que permite al acreedor o vendedor en una buena facturación, el cobro puntual de las mismas y así la viabilidad de las empresas, dado que si el sistema de factura falla, el cobro se verá afectado, dilatando el recaudo del invertido y muchas veces imposibilitando el cobro jurídico de las mismas. Por otro lado, la factura debe ser emitida con la mayor precisión, claridad y exactitud, pues al momento de aceptar las condiciones de pago, es de suma importancia determinar con precisión la fijación del plazo permitido al cliente o comprador, el valor de las mismas, la fecha de creación, el servicio ofrecido o el bien que se ha vendido, entre otros. La facturación. La gestión de la facturación es una de las tareas más importantes para un buen funcionamiento de cualquier proyecto empresarial, puesto que una mala organización de los documentos contables de las operaciones mercantiles pueden ocasionar serios problemas a la empresa. En la actualidad, existen diferentes programas informáticos de gestión de facturación que facilitan enormemente la labor de la contabilidad a las empresas y tanto a los profesionales. Además, permite mantener el control sobre las posibilidades de crecimiento de las empresas. Tipos de documentos para una auditoría de facturación son los siguientes: facturas, boletas, tickets, nota de crédito, nota de débito. A continuación les vamos a hablar sobre las técnicas de auditoría asistidas por un computador TATS. Un breve concepto del TATS es de que son un conjunto de técnicas y herramientas utilizadas en el desarrollo de las auditorías informáticas, cuya finalidad es mejorar la eficiencia, alcance y confiabilidad de los análisis efectuados por el auditor a los sistemas y a los datos de la entidad auditada. Objetivos de la TATS: identificar, extraer y resumir las partidas teniendo como principio características específicas, también para la aplicación de rutinas preprogramadas. Pero no obstante, antes de hacer el uso de las TATS, la empresa debe tener claro para cuáles procedimientos de auditoría son aplicables. Algunos de estos ejemplos son que para prueba de detalles de transacciones y saldos, para procedimientos analíticos, pruebas de controles generales, muestreo de programas y así obtener datos para pruebas de auditoría, pruebas de controles de aplicación y para hacer cálculos realizados por el sistema de contabilidad. Las NIAs. Las NIAs son un conjunto. Las NIAs la podemos definir como un conjunto de estándares internacionales de carácter obligatorio que regulan y orientan a la auditoría y a los servicios relacionados, fijando la calidad, los requerimientos y la manera como se deben aplicar los lineamientos establecidos en cada NIA, hasta poder alcanzar los objetivos previstos en un compromiso de auditoría. Aplicación de las NIAs. En forma obligatoria en la auditoría de estados financieros y deben aplicarse también con la adaptación necesaria a la auditoría de otra información y de servicios relacionados. En algunas circunstancias excepcionales, un auditor puede juzgar necesario apartarse de una NIA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría. Cuando tal situación surge, el auditor debe estar preparado para justificar la desviación. Conociendo IDEA.
Esta es una poderosa herramienta automatizada para análisis y extracción de datos de forma interactiva. Esto se realiza a través de auditorías internas, también investiga fraudes, analiza bases de datos contables. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a realizar el caso práctico. El caso práctico lo vamos a realizar en el software IDEA. Para realizar nuestro software IDEA necesitamos tener una base de datos de una empresa. Como vemos, acá tenemos nuestra data de facturación y acá está el software IDEA. Hacemos clic en el software IDEA y como ven acá nos aparece donde está una barra donde está archivo, principal, datos, análisis, ver, macros. Y para poder emigrar nuestra base de datos aquí, para poderlo analizar en el IDEA, hacemos clic en escritorio. Y buscamos, bueno, nuestra base de datos lo hemos realizado en el Microsoft Excel. Hacemos clic en Microsoft Excel y buscamos nuestra ruta. Nuestra ruta se llama Data Facturación, que está en escritorio. Hacemos clic en escritorio y lo buscamos. En Data Facturación hacemos clic, ponemos Audit y siguiente. Como vemos nos aparece esta ventana donde nos dice que debemos de seleccionar la primera fila e importar las celdas. Hacemos clic en primera fila, importar las celdas y ponemos aceptar. Como vemos acá ya nos aparece nuestra base de datos. Como vemos acá tenemos nuestra data de facturación de ventas, tenemos como fecha, tipo de documento, serie, número, RUF y razón social. Y para poder analizar esta base de datos hacemos clic en sumarización. Hacemos clic y para hacer nuestra sumarización tenemos que elegir el RUC. Hacemos clic en RUC y el campo que vamos a sumar va a ser los totales. Hacemos clic en total. Como vemos acá ya nos aparece la suma y le damos nuestro nombre a nuestro archivo, que nuestro nombre de nuestro archivo se va a llamar saldos saldos por se va a llamar saldos por clientes. Y ahora vamos a realizar nuestro criterio. Para poder realizar nuestro criterio vamos a hacerlo con razón social. Hacemos razón social, que va a ser diferente a anulación. Anulado. Y ponemos validar, ponemos aceptar y ponemos salir. Y ahora ponemos aceptar. Esperamos que cargue un momento. Como vemos acá nos sale nuestra base de datos, que se va a llamar saldo por clientes. Es nuestra nueva columna que la tenemos acá, saldo por clientes. Como podemos ver en esta pantalla, vemos que tenemos unos clientes que algunos son de personas naturales, otros tienen su RUC.
Como podemos ver que a nuestra empresa han ingresado una vez, como hay otros que han ingresado 3 veces o 2 veces o 7 veces. Hacemos clic para que veamos cuántas veces ha sido su registro de entradas. Como vemos acá tienen sus 7 registros de entradas. Continuando con el análisis de nuestra base de datos principal, analizaremos facturas anuladas y luego estaremos analizando el resumen de facturas. Para eso vamos a empezar con hacer el análisis de facturas anuladas. Nos vamos a la data principal para empezar a hacer el análisis. Tenemos que ir a extracción directa, al icono de extracción directa, en donde nos va a aparecer la pantalla, como podemos ver. En el nombre del archivo tenemos que poner qué es lo que queremos extraer. Por ejemplo, nosotros vamos a extraer facturas anuladas. Luego tenemos que hacer clic en el criterio o condición o ecuación. Nos va a aparecer el editor de ecuaciones. Aquí tenemos que editar la ecuación. Ponemos razón social. ¿Por qué nos aparece ya? Porque esta razón social ya está en nuestra base de datos, ya existe. Entonces ponemos tan solo Enter. Luego ponemos igual, entre comillas ponemos validar. Ponemos anulado. Luego, para que nuestra ecuación podamos validar, tenemos que ir al icono validar, o también podemos hacer mediante las teclas control más P. Nos va a aparecer una ventana donde nos dice ecuación correcta. Aquí nos dice que nuestra ecuación que hemos editado está correctamente, entonces ponemos aceptar. Luego tenemos que ir a validar y salir, o también podemos hacer mediante las teclas control más U. Aquí podemos ver, nos aparece nuestro criterio editado. Luego ponemos aceptar. Continuando con el tema de facturación, vamos a hacer el análisis en nuestra base de datos principal. Primeramente analizaremos las facturas anuladas y luego estaremos analizando el resumen de facturas. Para trabajar con las facturas anuladas tenemos que trabajar en la data principal, que es esta. Luego tenemos que ir a extracción directa. En extracción directa, en nuestro nombre de archivo tenemos que poner qué queremos extraer. Nosotros vamos a extraer facturas anuladas. Facturas anuladas. Luego tenemos que hacer clic en criterio, o en condición o ecuación. Aquí nos va a aparecer la pantalla de editor de ecuaciones en donde tenemos que editar nuestra ecuación. Ponemos razón social. Luego ponemos igual. Entre comillas ponemos anulado. Anulado. Luego, para validar nuestra ecuación tenemos que ir al icono validar o control más P. Aquí nos va a aparecer una pantalla que nos dice ecuación correcta, entonces nos dice que nuestra ecuación editada está correctamente. Entonces ponemos aceptar.
Luego, para validar y salir tenemos que ir al icono validar y salir, o también mediante las teclas control más U. Aquí vemos la ecuación realizada. Ahora ponemos aceptar. Luego ponemos aquí sí. Aquí vamos a ver. Aquí nos aparece todo el resumen de facturas anuladas, ya sea facturas o boletas, como podemos ver. Y ahora, continuando, tenemos que hacer, como dijimos al inicio, el resumen de facturas. Vamos de igual manera a la data principal. Luego vamos a la extracción directa. Nos aparece de la misma forma, tenemos que poner el nombre del archivo. Aquí ponemos resumen de facturas. Hacemos clic en criterios o condición o ecuación. Aquí nos aparece la pantalla de editor de ecuaciones. Tenemos que editar nuestra ecuación, que es tipo de documento. Nos aparece porque ya existe nuestra base de datos. Ponemos entre comillas, tenemos que poner entre comillas facturas. Luego vamos de igual manera al icono validar. Aquí también de igual manera nos aparece que la ecuación está correctamente. Ponemos entonces aceptar. Luego para validar y salir ponemos validar. Aquí nos aparece en el criterio el tipo de documento que hemos puesto y las facturas. De igual manera ponemos aceptar. Aquí esta pantalla nos aparece porque estamos continuando. Entonces ponemos sí. Continuando con el análisis de nuestra base de datos principal, vamos a analizar las facturas anuladas y las facturas, el resumen de facturas. Para trabajar, primeramente comenzaremos a trabajar con las facturas anuladas. Para empezar tenemos que trabajar en la data principal, que es esta. Luego tenemos que ir a extracción directa. Nos va a aparecer la pantalla de extracción directa, en donde en el nombre del archivo tenemos que poner qué es lo que queremos extraer. Aquí ponemos facturas anuladas. Luego vamos al criterio, condición o ecuación. Aquí nos aparece, al hacer clic en el criterio nos aparece esta ventana que dice editor de ecuaciones. Es en donde tenemos que editar nuestra ecuación. Vamos a editar razón social. Enter. Luego igual. Luego tenemos que poner entre comillas anulado. Luego, después de hacer nuestra ecuación, tenemos que ir al icono validar, o también mediante las teclas control más P podemos realizarlo. Nos aparece una pestaña en donde nos dice que nuestra ecuación está correcta. Entonces ponemos aceptar. Luego, para validar y salir, tenemos que ir al icono validar y salir, o también mediante las teclas control más U. Nos aparece en el criterio nuestra ecuación editada. Luego ponemos aceptar. Ponemos sí. Aquí nos va a aparecer el reporte de facturas anuladas y el reporte de boletas anulados.
Ahora vamos a empezar a hacer el resumen de facturas. Para ello también tenemos que trabajar con la data principal. Luego tenemos que ir a extracción directa. Lo mismo tenemos que poner en el nombre del archivo lo que queremos extraer, pero ahora vamos a poner resumen de factura. Resumen de factura. Luego hacemos clic en el criterio. Nos aparece el editor de ecuaciones, en donde tenemos que editar dicha ecuación. Ponemos tipo de documento, enter. Luego ponemos igual, entre las comillas tenemos que poner factura. Luego tenemos que validar nuestra ecuación. De igual manera nos aparece que la ecuación es correcta y luego tenemos que poner aceptar. Luego tenemos que validar y salir. Como también en el criterio nos aparece la ecuación editada, tenemos que poner aceptar. Aquí nos dice que tenemos que reemplazar el archivo. De igual manera, eso nos aparece esta ventana porque estamos continuando. Ponemos sí. Aquí nos aparece el resumen de solo las facturas, de todas las facturas, como podemos estar viendo. Ya nos apareció todo el resumen de todas las facturas. Ya. Bueno, continuando con los análisis del software IDEA, yo voy a hacer el análisis de lo que es este resumen de boletas. Y como mi anterior compañera ha estado explicando sobre facturas, es el mismo procedimiento. Entonces vamos a ir a lo que es extracción directa. Vamos a ir a lo que es extracción directa en nuestra base de datos principal. Todos los análisis lo tenemos que realizar en la base principal. Ahora nos vamos a lo que es extracción directa. En extracción directa vamos a poner el nombre resumen de boleta. Vamos a crear nuestro criterio en tipo igual boleta. Y validamos. Como nos indica aquí, nos indica que la ecuación es correcta. Entonces aceptamos, validamos y salimos. Y como vemos aquí, el criterio está bien creado. Aceptamos. Y nos sale todas nuestras boletas. Ya, nos sale todas nuestras boletas. Ya, de aquí nosotros podemos hacer el análisis estadístico de campo y también podemos hacer lo que es la detección o omisión de algún tipo de documento. Ahora nos vamos a ir a analizar lo que son las facturas. Vamos a verificar si hay alguna omisión de facturas en lo que es la correlación de números. Entonces nos vamos al icono detección o omisión. Y ponemos sí. En esta ventana de detección o omisión, en el campo vamos a usar lo que es el número de correlación. Y según nuestra base de datos, el número de correlación es de 4 dígitos. Entonces, de 4 caracteres, y vamos a especificar eso. Y vamos a poner aceptar.
y como se puede ver aquí en nuestros resultados nos indica que no tenemos ningún tipo de error. Eso quiere decir que nuestra base de datos o nuestra correlación de documentos está correcta. También podemos verificar o analizar la correlación de boletas yendo al icono de omisión y detección. Ponemos el número de caracteres, en este caso son 8, ponemos aceptar y de igual manera en boletas nos indica que no tenemos ningún tipo no nos han detectado ningún tipo de omisión de boletas, por lo cual nuestra base de datos está bien en ambos, tanto en factura como en boletas. Y aquí también podemos ir a verificar nuestras estadísticas de campo. Y aquí nos va a salir el resumen de todos los movimientos que hemos hecho en el software. Como pueden ver, no tenemos ninguna X, entonces quiere decir que todo está bien. Y bueno, seguimos con las conclusiones del software que hemos presentado. La conclusión que sacamos de nuestro software es la herramienta de software implementada en este proyecto de grado puede impactar positivamente de manera en que se desarrollan en sitios web. Esto debido a la capacidad de integrar dos arquitecturas con características diferentes con el fin de aprovechar las funcionalidades tanto en el aspecto de presentación dinámica y amigable al usuario final, como en el aspecto de la eficiencia en el almacenamiento y manejo de contenido. Siguiendo tenemos las recomendaciones. La recomendación por parte de mi grupo se recomienda aprovechar las funcionalidades ya desarrolladas y expandirlas, de tal forma que los sitios web no solo proporcionen métodos de consulta, sino también de almacenamiento de los datos desde la presentación. Este beneficio abre la puerta de muchas ideas innovadoras que pueden ser aprovechadas por el desarrollador de la presentación, ya que puede almacenar cualquier tipo de información suministrada por el visitante del sitio.